no estar aquí. Pero este día le doy gracias al pastor por esta oportunidad y este privilegio que me da de compartir. Y gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida. Sea bueno o sea malo. A veces creemos y decimos, ¿cómo puede pasarme esto a mí? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Cómo puede pasarme esto a mí? Creemos que quizás no debiéramos de pasar ciertas cosas. Todo lo que pasa en nuestra vida pasa por alguna razón. Y pasa porque Dios lo permite. Porque no hay nada en esta vida que pase sin que sea la voluntad de Él. Pero en este día, mis hermanos, quiero compartir con ustedes el título de este mensaje. Se titula El Cordero que quita el pecado del mundo. Y sabemos que hace 2000 años atrás, ¿qué pasó? La muerte de Jesús, pero también celebramos lo que conocemos como la resurrección, la entrada triunfal. Y en nuestros países conocemos esta semana como la Semana Santa. La Semana Santa. Yo no sé usted si creció en ese ambiente, pero desde el domingo empieza el Domingo Santo, el Lunes Santo, y cada día trae cierta tradición con él. ¿No es así? Sí. Y este día lo conocemos como el Domingo de Ramos. Y todavía me acuerdo, yo no sé por qué, y es más, les voy a preguntar a mis padres, porque creo que quizás se aprovechaban. El sábado, que se conoce como Sábado de Gloria, ¿cuál es la tradición? O sea, tengo unos hermanos que se empiezan a reír porque saben de lo que voy a hablar. El sábado se aprovechan y le dan a uno sus chicotazos, ¿verdad? Le dan sus cinchazos, lo estiran a uno para que crezcas, ¿verdad? Todavía me acuerdo. Quizás tendría 5 o 6 años, no sé, pero allá en mi memoria tan profundamente tengo esa memoria tan viva. Y era la tradición. Pero cuando empezamos a ver de dónde viene la tradición, nos damos cuenta que tiene un significado muy importante para nosotros como cristianos. Y no sé si alcancen a ver aquí, tenemos problemas tecnológicos aquí en este lugar, pero bueno, vamos a continuar. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén es lo que inició la tradición del Domingo de Ramos. Y acabamos de leer el pasaje donde dice que la gente tendía su ropa, tendía palmas frente a Jesús para que Él pasara. Lo que se conoce como Domingo de Ramos. Pero ¿por qué es tan importante este evento? Es porque es el inicio de lo que se conoce en la tradición judía como la Pascua. La Pascua. Y para que entendamos completamente lo que es la Pascua, debemos de regresar al libro de Éxodo, capítulo 14. Y ya les he dicho que la palabra de Dios es un solo libro, son 66 libros con 44 diferentes escritores. El Antiguo Testamento apunta a Cristo y el Nuevo Testamento confirma lo que el Antiguo Testamento nos dice. Y en el capítulo 12 de Éxodo encontramos lo que es en sí la Pascua. Y dice la palabra de Dios, versículo 1,
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de meses, para vosotros será este el principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un hombre lo tomaréis, de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Tenemos la Pascua, una celebración, una fiesta en memoria, pero dice una fiesta solemne delante de Jehová. Se necesitaba un cordero, parte de la tradición era una cena. En la cena se comía el cordero con los panes sin levadura y las hierbas amargas. Cada familia dice que debía de escoger un cordero por familia en el día 10º de cada mes. El mes que habla aquí es el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. El 10 del mes de Nisan es el día donde todos los judíos escogen un cordero. Y mis hermanos, créanme que hasta hoy en día esta tradición sigue en efecto en el pueblo de Israel. Y es interesante que más de 2000 años, más de 4000 años han pasado y esta tradición sigue firme. Pero lo que quiero hacer en este día, quiero hablar más de estos elementos de esta fiesta. El cordero. Lo encontramos en los versículos 3 al 7. Y dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 del mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis, de las ovejas o de las cabras. Miren. Debía de ser un animal, un cordero perfecto, sin mancha, sin ningún defecto. ¿Cuál era el propósito de este animal? Era para sacrificarlo. El versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El propósito de este animal era de derramar la sangre para ponerlo en el dintel o en el cuadro de la puerta de la casa, para que cuando el ángel de Dios pasara, esta era la última plaga que Dios mandaba al pueblo de Egipto, y era la muerte de los primogénitos. Cada hogar que estaba marcado con sangre, el Espíritu de Dios pasaba y no tocaba ese hogar. Sin sangre, el primogénito de esa casa iba a ser muerto. Imagínese ser el primogénito de una casa en ese tiempo. ¿Qué le diría usted a su padre?
Ya mataste el cordero, ya tenemos el cordero, porque si no hay cordero, no hay sangre, y si no hay sangre, hay muerte. Este cordero se iba a guardar por 5 días, y al quinto día, en el día 14, era cuando este cordero era sacrificado. Acuérdese de todo esto, más adelante vamos a ver cómo eso se relaciona con Cristo. La sangre del cordero era lo único que iba a salvar al pueblo de Israel. La cena. ¿Cuáles eran los elementos de la cena? El cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Esto lo encontramos en el en el capítulo 12, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. El cordero, mis hermanos, iba a significar el cordero que fue sacrificado en esa noche que Dios libró al pueblo de Israel. Los panes sin levadura representaban una limpieza de las tradiciones de las religiones egipcias que el pueblo de Israel habían experimentado. Acordémonos que el pueblo de Israel había estado en opresión por los egipcios por muchos años. 400 años de esclavitud. Imagínense cuánto pasa en un año. ¿Cuánto pasa en un mes? Ahora 400 años. Los israelitas habían ya, hasta cierto punto, se habían acostumbrado a la tradición egipcia. Los panes sin levadura representaban una limpieza de las otras religiones de las que estaban acostumbradas. Y Dios quiere que los israelitas se vuelvan a enfocar en la religión pura. Las hierbas amargas representaban el maltrato que sufrieron por los egipcios durante todos estos años de esclavitud. Eso era en sí la cena que disfrutaban: el cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Pero después del día 14 empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días, desde el día 14 hasta el día 21, 8 días, donde los israelitas, los judíos, no pueden comer pan con levadura. Y hasta hoy en día todavía guardan esta tradición. Tengo un muchacho que trabaja conmigo y es judío. Y él me dice: en este día limpiamos nuestra casa y nos deshacemos de toda la levadura. Y dice que va el padre de familia e inspecciona la casa, todos los rincones de la casa, asegurarse que no hay nada de levadura. Más de 4,000 años. Y los judíos todavía siguen esta tradición. Dice la palabra de Dios que era una fiesta solemne, mis hermanos, una fiesta solemne donde ellos recordaban lo que Dios había hecho, traían a memoria lo que Dios había hecho, cómo Dios había salvado a su pueblo de la esclavitud del pueblo egipcio, cómo Dios había permitido que el pueblo hubiera salido de esa esclavitud y ahora fuera un pueblo libre, un pueblo con una nueva vida. La fiesta de los panes sin levadura, mis hermanos, es una fiesta que los judíos guardan hasta ahora y recuerdan, aun que no que no practiquen el judaísmo, recuerdan las tradiciones que ellos dicen de sus padres. El pueblo de Israel, mis hermanos, es la prueba más grande que hay un Dios. Es la prueba más grande que Dios existe y que Dios cuida de su pueblo. Porque aún
que ellos no creen en Cristo, ellos entienden de dónde vinieron y saben que fue Dios el que los sacó de la esclavitud de Egipto. Es increíble, ¿no le parece a usted? Amén. Muy bien, ya dijimos que significaba el principio de una nueva vida, ya no una vida en esclavitud. Requería limpiar la casa de todo tipo de levadura. Pero me parece interesante, vamos a seguir leyendo aquí. Dice el versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e iré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Cualquiera que comiera pan leudado era cortado del pueblo de Israel. Fuera judío o fuera extranjero viviendo en Israel. La desobediencia a Dios, mis hermanos, Dios no la tolera. Dios no la tolera. Y Dios se preocupa y se encarga de dejar instrucciones específicas en cuanto a esta fiesta. Cualquiera que desobedecía, dice que era cortado del pueblo de Israel. Y todavía este día, mis hermanos, podemos ver la consecuencia del pecado. El desobedecer a Dios es pecado. Y el desobedecer a Dios nos aparta, nos aleja de Dios. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros en este día? Estamos ya en el año 2018 y usted me dirá, no somos judíos. Y está muy correcto, no somos judíos, no participamos en la Pascua. Vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas. Capítulo 22. Y vamos a ver aquí cómo la Pascua que Éxodo está hablando es celebrada aquí por Cristo mismo. Lucas capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama.
Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Mire, 2000 años pasan y Cristo está aquí celebrando la Pascua, la misma Pascua que Éxodo estaba hablando. Jesucristo parte el pan, come con sus discípulos, se reúne a la mesa y comparte la Pascua. Y me llama tanto la atención el versículo 15, porque Cristo mismo les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Mis hermanos, esta es una fiesta que cada año se lleva a cabo. Sin embargo, Cristo sabía y entendía el significado de esta Pascua en específico. Él sabía que esta sería la última vez que Él iba a comer con sus discípulos. Sin embargo, no lo vemos aquí quebrantado ni triste. Dice: cuánto he deseado. Cristo deseaba que este momento llegara, porque Él sabía que Él iba a ser el Cordero perfecto que iba a quitar el pecado del mundo. Y si regresamos, ya sabemos que el primer elemento de la cena, ¿cuál es? ¿Qué dijimos que es? El cordero. ¿Cuándo era que debían de escoger el cordero? El 10º día del mes de Nisan. Mateo capítulo 21, el pasaje que leímos anteriormente, nos relata cuando Cristo entró como un rey montado en un asno. Se cumple la profecía de Zacarías 9:9. Y dice el versículo 5, Mateo 21:5: decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús entra a Israel. ¿Qué día cree usted que sucedió esto? El 10º día del mes de Nisan. Jesucristo entra y se presenta al pueblo de Israel como el Cordero. Ellos no sabían nada de esto, ellos no se daban cuenta. Para ellos era el que iba a llegar a librarlos de la opresión de los romanos en esta vez. Ellos eso eran lo que esperaban. Ellos no esperaban que Él fuera matado en una semana. Ellos esperaban que Él llegara a gobernar y que los librara. Sin embargo, Cristo llega como el Cordero, listo para ser sacrificado. Y Juan 1:29 dice la palabra de Dios, si va conmigo, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoció que Cristo iba a ser ese Cordero. Y en Mateo 21 se cumple la profecía de Zacarías 9:9, cuando Cristo se entrega como el Cordero perfecto y sin mancha. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ni con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean
en Dios. El cordero debía de ser sin defecto, sin mancha alguna. Y Pedro nos dice que Cristo fue ese cordero sin ningún defecto, el cordero perfecto. Entonces Cristo se ofreció como cordero perfecto, entregó su vida. Isaías capítulo 53. Ya conocemos este pasaje. Fue uno de los pasajes que el pastor estuvo hablando el domingo pasado. Vamos a leer desde el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo dio su vida como ese cordero que el pueblo de Israel mató, uno por familia. Cristo entregó su vida. Solo la sangre de Cristo nos ha salvado, mis hermanos. Cristo era el único que podía tomar ese lugar. Ni Mohammed, ni ningún otro que se ha levantado y que ha dicho que él tiene la respuesta, ha hecho lo que Cristo hizo, que fue de entregar su vida y resucitar al tercer día, para que usted y yo seamos salvos. Y Hebreos capítulo 10, mire, este versículo es lindo, y si no lo tiene subrayado en su Biblia, yo le recomiendo que lo subraye. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hay tanta información, mis hermanos. ¿Cómo quisiera que hubiera más tiempo? A veces no alcanza 30, 45 minutos. Y dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, este día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puedan quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo sufrido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo tomó ese lugar de ese cordero, lugar que le pertenecía solamente a él. Ahora, después del cordero, también disfrutaban de la cena. Y nosotros, mis hermanos, ahora en día también participamos de la cena. Lo hacemos cada primer domingo del mes. Y si regresamos una vez más a Lucas, capítulo 22, encontramos cuando Cristo comparte esta cena con sus discípulos.
Mis hermanos, muchas veces no nos ponemos a pensar el significado en sí de este evento tan significativo. Es uno de los sacramentos de la iglesia. Y a veces lo tomamos tan ligeramente. Es como simplemente otro punto en el programa del domingo. Y eso es todo. Nótese que Cristo mismo estaba anticipando este momento, esta cena. En el versículo 15 que ya hablé y dije que Cristo deseaba comer esta cena. ¿Cuánto desea usted compartir la Santa Cena el primero del mes? ¿Se prepara usted espiritualmente y dice: Señor, estoy ansioso de compartir esta cena? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no entendemos lo que estamos haciendo. Y perdóneme que se lo diga, y no quiero ofender a nadie, pero vea lo que significa este compromiso. El versículo 16 de Lucas 22 dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y dice el versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Escúcheme bien. Si se me está durmiendo, despiértese un poquitito, un ratitito, y escúcheme bien. La próxima vez que usted tome la Santa Cena, acuérdese que está haciendo un compromiso con Dios. La Santa Cena es un compromiso entre el hombre y Dios, de permanecer fiel hasta el día que Él regrese. Cada vez que usted tome esa copa y tome ese pan, acuérdese que está haciendo un compromiso con Dios de permanecer fiel hasta el día que Él regrese. Dios no rompe sus promesas. Dios dijo que Él va a permanecer fiel hasta que Él regrese. Nosotros somos los que nos olvidamos. Y es por eso, mis hermanos, que Pablo nos habla en 1 Corintios: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque a veces, mis hermanos, solo la tomamos y sin pensar, sin discernir, dice, sin entender que estamos haciendo un compromiso con Dios. La próxima vez que usted tome esa copa y ese pan, medite, piense en el cuerpo, el sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz, para que usted y yo podamos disfrutar de esa cena. Ya vamos a terminar. La fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa para nosotros en este día? Mis hermanos, cada vez que nosotros encontramos levadura en la palabra de Dios, está haciendo énfasis, está relacionado con el pecado. Y 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué tan seguido limpia usted su casa? No me conteste. No me conteste. ¿Sabe que he visto casas? ¿Ha visto usted ese show que se llama Hoarders? Que les gusta guardar todo.
Y mis hermanos, no quiero entrar en detalles, ¿verdad? Pero a veces nos volvemos, y estoy hablando de mí mismo, me vuelvo de esa manera. Si usted sabe, estoy pretendiendo que estoy restaurando un carrito, un yonquecito que tengo ahí, y cada cosa que encuentro, me puede servir después, la guardo. Me puede servir después, la guardo. Y créanme que 17 años que hemos estado sirviendo en el ejército, nos hemos movido tantas veces y todavía tenemos cajas que no hemos abierto casi desde 5 o 6 años atrás. Ahora, usted me dice, hermano, yo no sé si debería estar diciendo eso. Hay razones por las que no la hemos abierto. Primero, porque todavía no sabemos a dónde vamos a ir después. No sabemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Pero también conforme las voy abriendo, voy sacando cosas y digo, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué todavía tengo esto? Si no lo he usado en 6 años, es muy probable que no lo voy a usar. Ropa que tenemos todavía en cajas, si no la he usado en 6 meses, probablemente no la voy a usar. ¿Pero qué hacemos? No, ahí se queda. Ahí se queda, ¿verdad? Cerramos la cajita. Uno de estos días lo voy a llevar a ese lugar. ¿O no? ¿O soy solo yo? Nos volvemos así. Y en vez de sacarla y tirarla o deshacernos de ella, o cuánta gente hay que necesita esa ropa ahí guardadita, no está estorbándole a nadie. Y así somos en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Dios nos dice, limpiad vuestra casa, limpien su casa de toda la levadura. No solo de cierta levadura, no solo de por 7 días. La santificación del cristiano es constante. Que todos los días usted esté viendo y esté viendo su propia casa y esté diciendo, ¿de qué me voy a deshacer hoy? Por lo regular se acostumbra a limpiar la casa en estos tiempos. La spring cleaning se le llama, la limpieza de primavera. Mis hermanos, debiéramos de tener limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, todos los días. Pero si no, al menos hágalo para spring cleaning. Hágalo para este tiempo. Que Dios le dice, deshazte ya de eso, de ese rencor, de ese enojo. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Mire, desechar la mentira. Gracias a Dios yo no miento. No me siento bien. No voy a poder llegar. Sí estoy enfermo. ¿O soy solo yo? Mis hermanos, a veces mentimos y ni siquiera nos damos cuenta que mentimos. Dice la palabra de Dios que tu hablar sea sí, sí, o no, no. Punto. ¿Quiere tomarse un día libre? Pues tómese un día libre. No voy a llegar. Punto. Nos vemos mañana. ¿Le está pasando algo? ¿Estás bien? No, estoy bien, gracias. Y nos vemos mañana. Pero no debemos de mentir. La mentira no le agrada a Dios. Versículo 26. Airados, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ay, hay gentes tan airadas, solo enojadas pasan, ¿verdad? 28, el que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. El que hurta, el que roba, dice, ya no robe. Que trabaje, ¿ves? ¿Y que trabaje para qué? Para compartir. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió con sus hermanos, con sus hermanas? Mis hermanos, Dios nos bendice y multiplica cuando usted comparte. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mis hermanos, todos lo hacemos. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de tanta maldad, de tanto pecado, que cuando sentimos, muérdase la lengua mejor. No lo haga. No lo haga. Créame lo que en mi trabajo hay tanta vulgaridad que debo de taparme los oídos y darme la vuelta y salir para otro lado. Y no solo en mi trabajo, yo sé que también en su trabajo. Pero cuando nos quedamos ahí, aunque usted no esté para compartir, riéndose de los chistes, está compartiendo. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué pasaría si usted llega a mi casa y de repente empieza y oye que estoy yo, vale, gritar y mi esposa, que tú también? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? Ay, hermano, tremendo, qué buenos pulmones tiene. Quítese toda amargura, toda gritería. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros volvamos a regresar a una vida pura, sin levadura. ¿Sabe que esta semana estuve buscando y hice una búsqueda en el internet y puse cómo quitar las manchas? Me salió una lista. Cómo quitar las manchas de grasa, de aceite de motor, de aceite de cocina, y después lo quiebra entre diferentes tipos de aceites, porque hay como 20 tipos de aceites. Cómo quitar las manchas del sol en la piel, en la cara, en los brazos, en las manos, en la espalda. Cómo quitar manchas de sangre, cómo quitar manchas de vino, cómo quitar manchas de café, cómo quitar manchas de sudor. Y sigue. Los remedios que daban era el limón, el bicarbonato, el vinagre, aspirina, sal de mesa, agua tibia y poner las cosas al sol. Pero no encontré ningún remedio para quitar la mancha del pecado. Y eso es porque solo Cristo puede quitar esas manchas. Mis hermanos, mis hermanas, el pecado deja mancha. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestras vidas de tal manera que seamos blancos como la nieve, como nos dice Isaías. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por
por ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, gracias porque tú diste a tu Hijo, Señor, el Cordero perfecto y sin mancha, Señor, que estuvo dispuesto desde antes, Señor, de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos lavados a través de su sangre. Mi Dios, venimos delante de ti y te pedimos perdón, porque constantemente te ofendemos, pecamos, nos airamos, nos enojamos, gritamos, mentimos. Y Padre, queremos que tú nos limpies, Señor, y queremos iniciar una vida limpia de levadura, limpia del pecado, Señor, que constantemente acosa nuestras vidas. Gracias porque ya somos salvos. Gracias por esa salvación tan linda. Ahora, Señor, ayúdanos a ser limpios por la sangre de tu Hijo Jesucristo constantemente, Señor, para que nuestro pecado, Señor, pueda ser lavado. Gracias, Padre, por este día. Bendícenos, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En tu nombre oramos.